¿Es legal discriminar contra menores trans como dicen algunos? La Corte Suprema dice que sí. En una decisión 6-3, la Corte Suprema de Estados Unidos validó la ley de Tennessee que prohíbe tratamientos médicos de transición de géneros para menores. El fallo sostiene que negar bloqueadores de pubertad y terapia hormonal a jóvenes trans no viola la Constitución. El presidente del tribunal, John Roberts, justificó que estos temas deben ser decididos por los votantes y no por los jueces, dejando abierta la puerta a que 26 estados mantengan leyes similares. Protección a los niños o interferencia política. La reacción fue inmediata. El fiscal general de Tennessee celebró el triunfo del sentido común sobre el activismo judicial, mientras el gobernador Bill Lee defendió la ley como un acto para proteger a los menores. Pero la senadora estatal Raumesh Akabari denunció que la ley nunca fue sobre protección, sino sobre política, y acusó a la Corte Suprema de autorizar un retroceso peligroso en derechos civiles. En su discurso, la jueza Sonia Sotomayor advirtió que se ha hecho un hecho y un daño irreversible al principio de igualdad y que se está autorizando un daño profundo a menores trans. Bueno, un precedente nacional que divide al país. La familia Williams, que inició la demanda, denunció que la ley obliga a su hija a buscar atención médica fuera del estado. Mientras tanto, organizaciones como... ¿A su hija? Bueno, imagínate, como la okay. la ACLU y Lambda Legal insisten en que la lucha no ha terminado. El fallo no prohíbe futuros desafíos legales ni anula otros derechos adquiridos por personas trans. Pero ese veredicto establece un precedente que podría redefinir cómo se interpreta la igualdad ante la ley y abre un nuevo campo de la batalla judicial y político en plena campaña. Y este año, que viene el próximo año, las elecciones. Este fallo significa que todos los estados ahora pueden prohibir los tratamientos de transición de género para menores sin que esto viole la Constitución. Le preguntamos al abogado Roy Carrasquillo, que lo tenemos con nosotros en línea telefónica. Buenos días, Roy. Se nos fue la línea. Bueno, ¿Puedo? Adelante. A ver, mi análisis mientras tanto. Fíjese algo, hay algo muy importante en este fallo de la Corte de los Estados Unidos, la Corte Suprema, porque es similar al caso del tema del aborto. A muchos no les gustó que la Corte Suprema regresara esto a los estados. ¿Qué es lo que pasa? Que también hay un artículo dentro de la Constitución de los Estados Unidos, la enmienda 10, donde de alguna manera dice lo siguiente: los poderes de la Constitución no delega a los Estados Unidos ni prohíbe a los estados, están reservados a los estados respectivamente o al pueblo. En esto se basa, por ejemplo, la parte médica. Los estados deciden al final del día los tratamientos médicos y no a nivel federal. Lo que permite es que esto, basado en eso, y no sé si este fue el argumento que usaron, francamente no vi la disertación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, pero sí regresar esto a los estados le da el poder a esos estados de definir esos tratamientos médicos si son legales o no. A mí particularmente, César Grajales, yo estoy completamente de acuerdo que los estados decidan eso. Y por otro lado, oiga, me parece que un niño que esté con el tema de bloqueadores de la pubertad y todo eso es un riesgo enorme. Si usted no es un adulto, a los niños déjenlos quietos. Bueno, yo pienso que la Corte Suprema violó el derecho del niño y te lo voy a explicar en qué manera te lo voy a decir. A la Corte Suprema hacer como Poncio Pilatos y lavarse las manos y decir que cada estado decida, le está dando el poder a California de decidir sobre un niño. Sí, es una Le pena. está dando el poder a Illinois de decidir sobre un niño. Yo creo que necesitamos que la Corte Suprema se ponga los pantalones en su sitio y decir, el derecho del niño es que el niño no debe ser mutilado. Sí, pero me preocupa es que si hay una decisión de la Corte Suprema, en el futuro habrá otra Corte Suprema que pueda argumentar lo contrario y a nivel federal implementar eso. Creo que el riesgo, y estoy de acuerdo contigo, hay un grupo, un segmento social donde quizá en California va a seguir implementándose esto, pero creo que ese, en mi opinión, daño es menor a comparación de que si fuera una decisión federal donde se permite todo el mundo que use bloqueadores de pubertad. Lo que la Corte Suprema está diciendo, que no se viola la Constitución de los estados que quieran prohibir la mutilación a menores, pero tampoco se viola la Constitución de los estados que sí quieran favorecer la... Pero te garantizo, mi querido Ray, que la gran mayoría del americano y estadounidense está en contra de eso. Bueno, el problema es que la gran mayoría puede estar en contra de eso.
Y por eso no podemos darle a Illinois ese poder, no podemos darle a New York ese poder, no podemos darle a California. Y para mí la Corte Suprema fueron unos cobardes Yo entiendo tu punto, que pero le pasaron a los estados esto cuando ellos debieron decir, el niño tiene un derecho constitucional y no debe ser mutilado. sí, yo entiendo eso, pero la parte médica sería entonces romper con el federalismo, que es esta base del Estados Unidos. ¿Pero qué piensa Roy Carrasquillo, Roy Carrasquillo ¿cómo esta lo mañana? ves, Roy ¿Cómo lo Carrasquillo? Buenos días, Roy. Adelante. Buenos Roy. días, Ray, de Carolina. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Escuchando esto. Oigan, es una decisión, y lo habíamos hablado anteriormente, es una decisión que, tiene un impacto muy importante, pero la realidad es que sí, la Corte Suprema se trató de limitar en la forma que evaluó el caso y moviendo esto más bien al punto de vista de que son los estados, como tú dices, que se deben regular esto, no necesariamente a nivel federal, y lo que hace es establece que ese tipo de limitaciones no violan entonces las leyes. Claro, no llega al punto de prohibirlo, pero permite que los estados, dependiendo de lo que estén ellos haciéndolo, lo prohíban. Claro, eso crea el asunto que menciona, la posibilidad, Ray, que un estado, sí pueda, ya que la Corte Suprema no ha opinado sobre si estos ha ido a la legalidad. Ellos lo que dicen es que este tipo de ley es una cuestión política o de política pública, y lo que ha hecho es llevarlo, que yo creo que, fíjate, no está tan mal, llevarlo a que debe ser la legislatura, o en este caso el Congreso de los Estados Unidos a nivel federal, quien debería tomar esta decisión, o en la alternativa los estados, porque pues esto lo que en realidad es, y yo creo en esta parte pues estamos de acuerdo de que de la misma manera que se pueden limitar de forma federal ciertos asuntos para menores de 18 y 21 años, pues por ejemplo con menores de 18 años no puede fumar, no puede beber alcohol, no puede tomar ciertas medicinas, pues oigan, algo que pueda ser considerado posiblemente un daño permanente en su cuerpo, pues también Claro, podría ser la regulado Corte, en el aunque federal. parezca que no, la Corte Suprema le dio luz verde a estados que lo quieran permitir. Pero fíjate, pero lo que hizo fue eso ya, pero podríamos decir que ese era el Estado de Derecho. Donde Correcto. se podía y entonces lo que ha hecho es como que invertir esa ecuación, diciendo de que entonces es permisible el prohibirlo. Entonces, ahí es lo que diría yo que el paso, yo creo que fíjate, va con la parte de que la Corte no debe estar legislando, Ujú. y es de que debe ser la legislatura, en este caso el Congreso de los Estados Unidos, el que debe ir a crear una Codificarlo. ley de protección en todo esto y crear una política pública. Claro, codificarlo. Mientras el espacio, sí, porque fíjense que lo que pasa es que cuando no hay las leyes federales, lo que hace es que limpien el campo. Por ejemplo, si hay una ley federal que cubre X, los estados pueden legislar por encima de esto, pero no pueden invadir ese campo. Correcto. En este caso no es un campo que existe a nivel federal, porque no se ha redactado una ley en ese aspecto, por lo tanto pues los estados lo pueden limitar, cambiar, etcétera. Y es lo mismo que pasaría con el caso, por ejemplo, del aborto, de que el aborto pues no se puede, a menos que se legisle a nivel federal, en el Congreso, pues los estados podrían tener ese control. Abogado. Y es consistente con esa decisión que, por ejemplo, que tuvimos de lo de Roe versus Wade. Permítame un segundo. Es cierto, y de hecho los demócratas argumentaban en la elección pasada que parte del argumento de campaña era el tema del aborto para codificarlo a través del Congreso. Pero le hago una pregunta. Algunos dicen que luego, o que cabe la posibilidad de un contraargumento luego a la Corte Suprema para volver con este tema, porque lo que quieren es que sea federal lo que están a favor de ello. ¿Qué argumento podrían usar cuando la Corte Suprema ya se pronunció el día de ayer? Yo creo que en cuanto a esto, yo no veo realmente un argumento. Yo entiendo de que los estados van a poder prohibirlo. Yo creo que ellos muy explícitamente establecieron de que esto no es cuestión de la enmienda número 14, de que hay un derecho del Estado de proteger a los menores, y entonces en ese caso, esto, como dice específicamente John Roberts, esto es una decisión política, no judicial. Ellos
él lo establece en la decisión, que son cuestiones de política pública, que deben ser resueltas por los votantes y los legisladores estatales, no por jueces federales. Y específicamente dice, yo creo que ahí veo bien difícil ese argumento constitucional, que la Corte, reconoció que los menores trans o de cualquier bajo la Constitución no tienen un derecho fundamental a recibir bloqueadores o pubertad, hormonas, todos estos sistemas, estas cosas, ellos no existe ese derecho. Por lo tanto, eso en esa parte, y Ray, fíjate, en esa parte sí tenemos un impacto importante, de que aunque todavía no pudo ir al punto de otro, que yo creo que es consistente con las decisiones de la Corte de decir, oye, yo no estoy legislando de acá del estrado, pero sí está estableciendo de que no hay ningún derecho constitucional a recibir estos bloqueadores. Correcto. Este tipo de cosas, lo cual sí haría difícil, en mi opinión, una decisión de tal derecho constitucional luego y un argumento de ese tipo. Yo creo que ahí es que estaríamos viendo esto más en el futuro de un punto de vista constitucional. Sin embargo, abogado, creo que uno de los argumentos también fuertes por parte del otro punto puede ser de que ya hay niños que iniciaron este tipo de tratamientos y que cortarlos de manera abrupta también es peligroso para su salud. O sea, esto no estaba reglamentado desde antes y se ya llevando adelante desde décadas. Bueno, y como te digo, y sí podría hacerlo, pero esos niños entonces, primero otra vez, sin ir en el punto de que los padres están tomando decisiones por menores que no tienen control de sus cuerpos, etcétera, pero en ese caso tendrían que ir a estados que lo permitan. Ray, por ejemplo, mencionó Nueva York, Illinois, y tendrían que entonces ir allí en el caso de que que el estado, como en este caso Tennessee y otros 26 estados que lo prohíben. Y yo creo que desafortunadamente es el efecto de esto. Bueno, es como aquí entonces uno lo que se pregunta es si los padres pueden decidir sobre el tratamiento de esos menores y cortarle el pene y cambiarle los genitales, pues me imagino que también a los 10 años los va a poder casar con adultos. Bueno, eso era... Hacer bodas con adultos, porque si los padres tienen derecho sobre el niño y pueden hacer lo que les dé la gana, pues me imagino que eso será la próxima, ¿no? Suena como una exageración, pero... Sí, suena exagerado. Ahí no. Sí, porque pero ya sucedió en la sociedad igual eso, ¿no? Es como que es algo. Sí, pero que... yo lo digo porque aquí tú no puedes maltratar a un niño, pero sí tú puedes darle hormonas. Sí, eso también estoy de acuerdo contigo, Ray, en el sentido de que... Bueno, pero adelante, abogado, adelante. No, yo creo que César no tiene razón. Hay unas inconsistencias reales en la ley. Si vamos a ver esto, lo que vemos es que es inconsistencia en decir que vamos a proteger al niño, que vamos a tomar unas decisiones para que no pueda beber alcohol, para que no pueda tomar ciertas medicinas, para que no pueda hacer ciertas cosas, y a la misma vez le das, otra vez, estamos hablando de menores que pueden ser de 10, 12 años, no estamos hablando ni siquiera de que hubo unas edades, por ejemplo. Y yo te voy a dar un ejemplo de mi hijo. Mi hijo ahora mismo pues está evaluando la posibilidad de tener un trabajo de verano, y él tiene 14 años, va a ver si puede trabajar de verano, y no puede trabajar bajo las leyes, no puede trabajar en nada que sea peligroso, no puede trabajar en una cocina, no puede trabajar en nada. Pero resulta que sí puede decidir un menor de edad acerca de su cambio de sexo. Pero su papá puede decir que se quiere cambiar de sexo. Entonces esa es la parte de la inconsistencia. Sí. Y otra vez, y yo entiendo, por ejemplo, de que, oye, que quizás es como llevarlo a ridículo lo que dice Ray, pero la realidad es que a veces ese es el problema. Esos son los impactos que tienen muchas de este tipo de decisiones o a trato legal, de que de repente sí puede llevarnos a lo ridículo, y de repente a la misma vez que estamos quizás defendiendo los derechos de una parte, los estamos atacando y destruyendo por otra. Sí, lo que pasa es que no podemos dejar de lado que el tiempo pasó y que las sociedades han cambiado mucho, y que este nuevo paradigma de los niños trans es algo que es muy novedoso. Digo, no lo veíamos en los años 50, en los años 40. Hoy tienen muchísima popularidad y tienen muchísimo impacto en la sociedad, digo, ¿no? Estamos como en un mundo muy globalizado.
Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que como el mundo está cambiando, lo próximo es que la nena mía, cuando llegue al primer grado, la voy a casar con un mandulete porque se enamoró del maestro. Como yo me enamoré de mi psicólogo en segundo grado. Y mi abuela me iba a casar con mi psicólogo. Si me permiten rápidamente, hay una medicina ancestral que ayuda con esas cosas en los niños y se llama chancleta. Exacto, changuería. Cuando sea adulto haga lo que quiera. Lo que yo estoy queriendo decir es que hace 50, 70, 100 años nos dimos cuenta que había ciertos métodos y pedagogías de enseñanza que eran incorrectas y que estaban permitidas. Hoy tenemos nuevos conflictos, nuevos debates, nuevas preguntas que la sociedad se está haciendo por reclamos de los niños o por reclamos de la sociedad. Por reclamos de las sociedades que van cambiando. Si la niña mía me reclama que se quiere ir a Miami Beach el viernes con sus amigos de la escuela hasta las 2 de la mañana. Medicina ancestral. Digo que no. Medicina ancestral. Cuando tengas 21, tú te vas. Y si vives en esta casa, tienes que llegar a las 10. Pero tú te imaginabas hace, no sé, 100 años diciéndote un niño con 5 años, hoy no quiero ser varón, mañana quiero ser mujer. Pues era un problema que en esa época no existía. ¿Sabes qué? Yo chiquito le dije a mi abuela que quería ser policía. Nunca me compró una macana. Y le dije que quería ser Superman. Y nunca me permitió que yo me trepara en el techo a tratar de volar. Pero el abogado tiene opinión. Yo creo que aquí, miren lo que pasa aquí. Lo que pasa es que lo que estamos hablando en este caso, una cosa es, oye, sí, que se reconozca que que estos niños pues pueden existir, que quizás darle su tratamiento. No titubees, Roy, no titubees, está titubeando, Roy. Roy, está titubeando. Una cosa es eso. Pero espérate, escúchame. Claro, una cosa es el tratamiento psicológico y otra cosa es un daño permanente a un niño que no puede tomar una decisión que lo está tomando un adulto. Es cierto. Eso es así. Esos tratamientos son daños permanentes, el cual este niño no tiene la capacidad, la está tomando otro bajo unos paradigmas que son los que quizás no son los del niño, donde no tiene la capacidad otra vez de comprar un cigarrillo, pero tiene la capacidad de que su papá decida de repente que quiere hacer esto. Una cosa es que tome tratamiento psicológico, una cosa es que traten de trabajar la situación para que no se discrimine, se abuse, pero otra cosa es un daño permanente en un niño el cual no puede hacerlo. Por eso es que eso es cierto, personalmente yo no puedo estar de acuerdo con esto y por eso es que entiendo de que debería haber un movimiento federal de una prohibición total. Así es, muchas gracias, Roy Carrasquillo, abogado. Gracias por su tiempo, desde abogado. New York. ¿Estás en New York? ¿Estás en República Dominicana hoy? ¿Dónde estás? Estoy en República Dominicana por acá hoy. Muy bien. Bueno, pues gracias, Roy. No, pero por lo menos, pero estamos trabajando, no estamos celebrando Juneteenth ahí como César. Yo celebrando aquí al abogado Carrasquillo y me disparó. ¿Qué te parece? Nunca le des la espalda al abogado porque... Muchas gracias, Roy. Lo que pasa es que había que celebrar un día en junio. Entonces me cuidan. Sí, ok. Menos mal que lo